tardes, buenas noches, buenos días, queridos amigos, independencia de la parte del mundo de donde estén viendo este programa. Acaba de comenzar la hora de la verdad, desde La Habana, Cuba, territorio libre en América. Y como hacemos siempre en este programa, pues vamos hoy a comentar algunas de las noticias más interesantes que aparecen en la prensa de todo el mundo. Vamos a tratar de buscar la verdad entre la gran hojarasca de fake news, de mentiras que se fabrican todos los días. Vamos a tratar de llegar a la verdad a pesar de la manipulación y a pesar de todo lo que se hace por engañar, porque esa es la palabra, a la inmensa mayoría de las personas en este mundo, donde encontrar de verdad fidelidad, ética y respeto en los medios de prensa se ha convertido en algo prácticamente imposible. Y hay algunos temas que yo quiero tratar con ustedes hoy. O sea, el tema fundamental, el que vamos a dedicar hoy nuestro espacio, tiene que ver con el que vimos la vez anterior, o sea, con el del café con Daniel, el que vimos y el que vimos también la semana pasada en la hora de la verdad. Porque han quedado un grupo de dudas alrededor de la ley Burton y la confiscación de las propiedades. Hay algunas inquietudes con relación a la República Cubana de los 50. Me han hecho muchas preguntas y voy a intentar responder algunas de las preguntas y algunas de las dudas que tienen algunos compañeros, algunos señores, señoras, en dependencia de cómo les guste más que se los diga. Hay quien se puso bravo porque le dije compañero, bueno, señor o señora, no tengo nada en contra de ese término, de esa manera de decirlo. Pero bueno, vamos a tratar de responder algunas preguntas. Hay personas que me han llamado muy indignado porque yo dije que había una diferencia entre confiscaciones de propiedades y nacionalización de propiedades, y que las confiscaciones estaban dirigidas a las personas que cometieron delitos, personas que estaban vinculadas a la mafia, cosa que era muy común en la Cuba de los 50, personas que estaban vinculadas a Meyer Lansky, a mismo Fulgencio Batista, que era todo un capo de la mafia, a personas que estaban vinculadas a actos graves de corrupción administrativa, de sus cargos en la política, a personas que eran compinches de Batista, que habían robado a diestra y siniestra los bienes del pueblo. Y a esa gente se le confiscaron los bienes, no se les nacionalizaron. Pero en ningún momento yo me referí al dueño de una bodega, ni me referí al gallego, al inmigrante español que trabajó duro durante años para levantar su pequeña bodega, su pequeño negocio. No me referí a personas que labraron su fortuna con el sudor de su frente. No me referí en ningún momento, me referí a los ladrones. Ahora, si a quien le sirve el sayo, que se lo ponga. Pues si yo estoy hablando de ladrones y delincuentes, y ellos consideran que se han sentido aludidos, pues bueno, ¿qué culpa tengo yo entonces de eso? O sea, si te sentiste de alguna manera aludido, pues, ¿qué le vamos a hacer? La realidad es la realidad. Y nosotros los periodistas que estamos comprometidos con la verdad, que buscamos la verdad, hacemos nuestro trabajo, escarbando, como le decía, en medio de tantas fake news, de tantas mentiras, de tantas manipulaciones. Lo que hacemos es poner el espejo. O sea, nosotros reflejamos la realidad, nos basamos en la realidad, nos basamos en la verdad, nos basamos en los documentos. Y los documentos están ahí que demuestran, y está la Gaceta Oficial de la República del año 60, todas las gacetas que se publicaron, que las tengo por aquí, donde aparece con toda claridad los delitos punibles de muchas de las personas vinculadas a la camarilla de Batista que le fueron decomisadas y confiscadas las propiedades. No tienen nada que reclamar. Esa persona que le fue confiscada no tiene absolutamente nada que reclamar. Puede aparecer en todas las listas que el gobierno estadounidense fabrique, que no tiene ningún derecho. Como las nacionalizaciones a las propiedades estadounidenses que no se pudieron cobrar, lo ha aclarado bien, no porque el gobierno cubano no quisiera, sino porque ellos hicieron imposible cualquier forma de pago, porque se le pagó
a otras nacionalidades. Se les pagó a los franceses, se les pagó a los suizos, se les pagó a los mexicanos, se les pagó a los españoles las indemnizaciones por las nacionalizaciones, que es un derecho que tiene un país y que en Estados Unidos se aplica. O sea, la confiscación, el decomiso, es un derecho soberano. La nacionalización son derechos soberanos de los países por bien público, por bien público. Y otros se molestaron muchísimo porque insisten que Fidel, bueno, cuando empezó este proceso, el presidente de la República era Urrutia. Vamos a aclarar eso. Y sin duda Fidel jugó un papel importante en él después, siendo primer ministro, con Dorticós de presidente. Y se aplicó por bien público. Fue una decisión no de Fidel Castro. O sea, Fidel Castro no le quitó nada a nadie. Fue el gobierno revolucionario, en uso de sus atribuciones, que dictó leyes de bien público para nacionalizar las empresas extranjeras. Eso fue lo que realmente cambió. Y bueno, por eso quiero hoy insistir en ese tema y voy a poner algunos ejemplos de corrupción de verdad, de la corrupción galopante, real, que existía en Cuba antes del año 59. Y de paso voy a desmentir también algunas cosas relacionadas con la famosa tacita de oro de los 50, como la llama la contrarrevolución. Pero un día como hoy, nosotros queremos, en primer lugar, mostrar la enorme satisfacción que sentimos con la liberación de Ana Belén Monte, compañera puertorriqueña que defendió a Cuba y que ha pedido que se le considere como una persona privada, que no quiere ningún tipo de impacto mediático. Lo dice con una modestia extraordinaria, porque considera que las cosas que hizo, comparado con los grandes males de este mundo de hoy, no son significantes para nosotros. Nosotros siempre, los cubanos, le vamos a agradecer a Ana Belén Monte su fidelidad a Cuba, su entrega a Cuba, demostrada y probada con su actuación, demostrada y probada a partir del castigo que le aplicó la ley estadounidense. Y fíjense que lo primero que hace Ana Belén, las primeras declaraciones que hace, las únicas que hace, tuvieron que ver precisamente con Puerto Rico, con Cuba, con el embargo, cuando dijo que si alguien le había preguntado al pueblo cubano si deseaba estos más de 60 años de embargo, como le llaman los estadounidenses, de bloqueo, como le decimos nosotros. Si alguien le ha preguntado al pueblo cubano si quiere este tipo de sanción, por supuesto que nadie lo ha hecho. Y les interesa, porque el objetivo lo tenemos claro. El objetivo es que la gente se canse, se levante contra el gobierno, se pronuncie contra el gobierno y derribar a la revolución, humillar al pueblo cubano. Y ya sabemos, no vamos a abundar hoy todo lo que hemos hablado de la ley Gilberto y las consecuencias reales que busca. ¿Cuáles son los objetivos reales de ese engendro de ley? Y hoy queremos, comenzando el programa, agradecer a Ana Belén Monte por su defensa de Cuba, su defensa desinteresada de nuestro país. Es una gran mujer y aunque quiera pasar inadvertida, entró en la historia de nuestro país, en la historia de estos dos países, Cuba y Puerto Rico. Aquella canción famosa consideró los dos pájaros, de un pájaro sus dos alas, y que recibimos balas en el mismo corazón, sin duda. Y entonces, bueno, también hoy debemos conmemorar, tenía por aquí anotado, tenemos que hablar de Lula, del intento de golpe contra Lula en Brasil, y de un hecho terrible que ocurrió un día como hoy, que fueron los sucesos que ocurrieron en Tarará, el horrendo crimen del 9 de enero, en la base naval aquella, la pequeña base náutica de Tarará, donde fueron asesinados por un grupo de delincuentes que atacó la base náutica de esa zona al este de La Habana, con el propósito de robar una embarcación y huir hacia Estados Unidos, donde fueron ultimados los combatientes Orosmán Dueñas, Yuri Gómez, Rafael Guevara, mientras Rolando Pérez Quintosa resultó gravemente herido.
El propósito de los asaltantes, eran 7 personas, era llegar a los Estados Unidos para acogerse a la ley de ajuste cubano. Pero la fuga se frustró y con las declaraciones del superviviente y la acción coordinada de las fuerzas del orden y del pueblo, los autores fueron apresados y fueron juzgados. Como mismo decía Fidel en palabras que dirigió esta acción, nosotros los cubanos revolucionarios no podemos olvidar nunca ese día. Debemos honrar a los caídos, como siempre hacemos, pero tenemos que tener claro cuál es el destino que le tienen reservado a los cubanos revolucionarios esta gente. Tenemos que tener claro que eso es lo que hacen. Tenemos que estar claro que son capaces de cometer los más horrendos crímenes. Por lo tanto, no podemos confiar en ellos ni un tantico así, como decía el Che. No podemos confiar en nuestros enemigos ni un tantito así. Y bueno, les decía, están los sucesos ocurridos en Brasil, que no podemos de ninguna manera ignorar este proceso como ocurrió. Yo creo que sería más que hablar hoy de la noticia en sí, que ya es harto conocida, como un grupo de vándalos entró al Congreso, arrasó con todo, como un grupo de bolsonaristas, fascistas. Hay una foto que voy a poner en algún momento por ahí que me la mandó un amigo mío, donde aparece con toda claridad. Cuando ustedes vean lo que dice ese pullover por atrás, van a entender muchas de las cosas que están pasando hoy, que pasaron el día 8 de enero en Brasil. Entonces, será por obra del azar, por una selección atinada o construcción bien planeada de la oligarquía y de los servicios especiales estadounidenses, pero Jair Bolsonaro, el mesías de los ricos y poderosos, expresidente de Brasil e incondicional servidor de los intereses yanquis, no podía parecerse más al exmandatario estadounidense Donald Trump. Muchas cosas les unen. Trump y Bolsonaro son defensores de la tortura, promueven las prácticas brutales y defienden la venta indiscriminada de armas de fuego. Ambos son profundamente xenófobos, misóginos, intolerantes, homófobos. Ninguno de los dos quiere escuchar hablar del cambio climático. Los dos son grandes usuarios de redes sociales y constructoras de fake news y han sido protagonistas de campañas electorales con discursos extremistas. Los hemos escuchado decir las cosas más terribles de este mundo. La lista de sumisiones de Jair Bolsonaro a su padre putativo es larga. En junio del 2019, recordemos, que comunicó con gran entusiasmo que Brasil fue aceptado por Estados Unidos como aliado extra-OTAN, un estatus especial que posibilita la entrega de artículos excedentes de defensa y la organización de maniobras conjuntas. El máximo de la subordinación del gigante sudamericano al estadounidense fue la firma del Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas, asociado a la participación de Estados Unidos en lanzamientos espaciales desde la base de Alcántara, garantizando el manejo de la tecnología sensible de Estados Unidos. Un verdadero caballo de Troya tuvo Washington en Brasil. Los avances innegables en muchos terrenos, sobre todo en el económico y social de los gobiernos del PT, fueron desarticulados ejemplarmente por el imitador sudamericano. Siendo fiel a su carrera de Donald Trump de bolsillo, no hizo nada para proteger a su pueblo de la pandemia de la COVID-19 y llegó a superar con creces la estulticia fanática de su ídolo, lo que costó la vida a cientos de miles de brasileños. Para rematar con broche de oro su actuación, las fuerzas oscuras y fanáticas que le siguen invadieron el edificio del Congreso Nacional, el Planalto y el Tribunal Superior de Justicia. Claro, no es casualidad, por supuesto que no, que fueron los primeros días de enero, señores. La experiencia es la experiencia. No por gusto Bolsonaro estudia cada acto y cada gesto de su mentor. Rectificar es de sabio y el expresidente puso mar y tierra por medio para salvar su pellejo y el prestigio que le queda, en caso que le quede un poco de prestigio, por si fracasaba el golpe. El intento de golpe es un acto premeditado, no exento de una gran dosis de desesperación por parte de la ultraderecha brasileña y continental, ante el peligro para sus intereses que representa el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. La trama que llevó a los actos vandálicos y antidemocráticos del 8 de enero comenzó mucho antes.
Recordemos los primeros pasos del jueves 5 de abril del 2018, cuando el juez Sergio Moro redactó la orden de detención del exmandatario Lula da Silva. Lula fue condenado sobre la base de rumores sin pruebas, tras un proceso judicial anómalo, cargado de parcialidad. El pronunciamiento judicial y la orden de detención contra Lula constituyeron una clara proscripción política de un candidato popular. Como si no bastara, el jefe del ejército amenazó a los jueces del Tribunal Superior con un golpe de Estado clásico en el caso de que Lula quedara libre. El encarcelamiento de Lula constituyó el segundo paso del golpe que comenzó con el impeachment a la expresidenta Dilma Rousseff en el 2016. El imperio estadounidense, sus aliados, cómplices y servidores necesitan deshacerse a toda costa de un líder como Lula para alejar a Brasil del grupo BRICS, impedir la integración latinoamericana, privatizar bancos y servicios, impedir la aplicación de nuevo de las políticas públicas que beneficiaron a millones de brasileños durante los gobiernos del PT y profundizar el control de las inmensas riquezas del país. Acciones como las de ayer muestran lo peligroso del panorama de la región, la necesidad de la unidad continental frente al gigante de las 7 leguas. Lo cierto es que nada tiene que ofrecer de nuevo la derecha latinoamericana. Su agenda es la misma y es simple. Sus políticas son claras. Su subordinación al imperio es mayor, es más dependiente que hace 40 o 50 años, pero sigue siendo igual de intolerable, peligrosa y abyecta. Bueno, señores, vamos a tomarnos una pausa pequeña para continuar con nuestro programa y entrar en el centro del tema de hoy, porque vamos a hablar, como les dije, vamos a responder un grupo de preguntas relacionadas con la confiscación, la nacionalización, la corrupción y la tacita de oro que dice la Constitución que era Cuba. Y entonces vamos a continuar con nuestra hora de la verdad. Vamos a comenzar a hablar de la tacita de oro. O sea, muchos me preguntaban sobre este tema de Cuba, ser un país desarrollado a los 50. Creo que hemos dado elementos suficientes para demostrar que Cuba era un país subdesarrollado, dependiente, extremadamente dependiente, monoproductor, donde había elevadísimos índices de pobreza y una riqueza que estaba en manos de un grupo reducido de personas. Era verdad que en Cuba se estrenaban autos primero que en Estados Unidos, pero eso era fruto de un negocio de contrabando que tenía el ejército de Batista, que tenía el capo mafioso Batista con la mafia, que permitía traer autos a Cuba de contrabando y venderlos en el país. No era producto de un negocio lícito ni nada que se parezca. Y eso, por supuesto, ¿quién podía comprar esos autos? Es cierto que la cercanía geográfica y la misma manera de ser, nuestra manera de ser, somos emprendedores por naturaleza, permitió que en determinado momento hay adelantos científicos, adelantos tecnológicos que en Cuba se aplicaran, por ejemplo, la televisión, la radio, el diseño, donde Cuba alcanzó un alto nivel, donde había prestigiosísimos diseñadores. Pero ese es el país donde en el campo se vivía una pobreza espantosa, donde había cinturones de miseria en las capitales, en la capital del país, en las principales ciudades del país, donde los índices de analfabetismo eran inmensos. O sea, era un país monoproductor y dependiente, del cual, bueno, veremos con toda profundidad. Hemos visto con toda profundidad en todo este programa, y vamos a ver hoy también, de que esta historia del país desarrollado no es otra cosa que una gran falsedad, que no es otra cosa que una gran mentira. Y tengo cifras aquí que creo que son vamos a verlas un momento. Dice, para los años 50, tenía anotado este elemento, era tal el atraso industrial de Cuba que se importaban productos que se podrían producir en el país de existir una política económica coherente, política que no existía en ningún momento. La industria estaba compuesta por dos grandes grupos, uno constituido aproximadamente por el 80% total de las empresas del país, con un carácter artesanal y de baja productividad,
y otro integrado por el 20% restante, en su mayoría propiedad de empresas extranjeras o de sus filiales, algunas de ellas con una avanzada tecnología y que frecuentemente monopolizaban distintas ramas productivas. En cambio, las importaciones desde los Estados Unidos constituían productos industriales o de un mayor grado de elaboración, muchos de los cuales eran elaborados a partir de la exportación de nuestra materia prima. Nosotros mandábamos a Estados Unidos el azúcar, por ejemplo, y comprábamos caramelo elaborado, por un ejemplo bien sencillo. Esto generaba una disparidad en el comercio y una explotación económica hacia Cuba, ejemplo de lo que fue el capitalismo en la neocolonia. En concreto, la isla se convertía en un amplio mercado para las manufacturas del norte. Cada año se destinaba alrededor de un 20% de las importaciones de productos de origen agropecuario, siendo Cuba un país enteramente agrícola, eminentemente agrícola, y un 22,6% a importaciones de bienes de consumo no duraderos. Paradójicamente, no solo se daba un 26%, solo se dedicaba un 26%, disculpen, a las importaciones de capital fijo. O sea, estamos viendo que no existía realmente ese gran desarrollo agropecuario del que hoy hacemos alarde. Había grandes latifundios donde la mayor parte de la tierra estaba sin cultivar, donde no se explotaba la mayor parte de esa tierra, y había miles de campesinos sin un pedazo de tierra para labrar. Y una producción que se basaba en pequeños conucos de subsistencia, por supuesto que no puede de ninguna manera responder a las demandas agrícolas de un país. La política económica aplicada por la dictadura de Fulgencio Batista fue realmente desastrosa, aun siendo beneficiado con las inversiones del capital norteamericano que ascendieron en el periodo 50-58 en más de 152%. Si el capital norteamericano dominaba la industria azucarera, donde admitían cierta competencia cubana, el sector minero poseía el 90% de las riquezas del país, fundamentalmente del níquel, material utilizado para el fortalecimiento de su industria pesada. La extracción y venta de estos productos nunca fueron a parar a las arcas del Estado cubano, y mucho menos para beneficio del pueblo cubano. Para garantizar entre sus aliados a los cuerpos represivos, Batista aumentó el salario de las Fuerzas Armadas y la policía de 67 a 100 pesos y de 91 a 150 pesos, a la vez que se otorgó él mismo un salario anual superior al del presidente de los Estados Unidos. Pasó de $26.400 a $144.000 frente a los $100.000 que ganaba en ese momento Harry Truman, por ejemplo. El 29 de septiembre de 1957, el Colegio Médico de Cuba publicó un informe sobre la situación política cubana. Año 57, porque nosotros no podemos vincular jamás a Cuba de la represión del régimen de Batista. O sea, cuando uno habla de la Cuba fantástica de los 50, tiene que recordar que fue la Cuba del terror, que fue la Cuba donde desaparecieron, donde fueron torturados, donde fueron asesinados miles de jóvenes en este país. Y decía el Colegio Médico de Cuba, el informe del Colegio Médico de Cuba: los combatientes de la lucha armada que se rinden son liquidados. No hay prisioneros, solo hay muertos. Muchos opositores no son sometidos al Tribunal de Justicia, sino que ejecutados con un tiro en la nuca o ahorcados. Intimidan a los magistrados y a los jueces sin que las voces de protesta sean escuchadas. La desesperanza se difunde entre los jóvenes que se inmolan en una lucha desigual. El que es perseguido no encuentra refugio. En la embajada de Haití, 10 solicitantes de asilo fueron asesinados por la fuerza pública. La prensa está totalmente censurada. No se permite la información periodística, ni siquiera por parte de las agencias internacionales. En los locales de los cuerpos represivos de la policía y del ejército, torturan a los detenidos para arrancarles por la fuerza la confesión de presuntos delitos. Varios heridos presentes en las clínicas y hospitales fueron llevados por la fuerza y aparecían varias horas después asesinados en las ciudades y en los campos. Esta era la Cuba de los 50. O sea, esta era la tacita de oro. Y esto lo dice en un informe del Colegio Médico de Cuba. O sea, no lo está diciendo el Movimiento 26 de Julio, ni lo está diciendo ninguno de los grupos revolucionarios que enfrentaban a la dictadura. Esto es un informe, repito, del Colegio Médico de Cuba, que describe en un párrafo la situación real que existía en la tacita de oro, en la maravillosa Cuba de los 50. La relación corrupción administrativa política se convirtió en una constante de la República neocolonial. El periodo de los gobiernos auténticos del 44 al 52 estuvo caracterizado
por dicho fenómeno, y en el gobierno de Ramón Grau San Martín se puso de manifiesto en la esfera de la educación pública. En dicho gobierno el presupuesto para la rama educacional se incrementó hasta alcanzar la cifra en 1947 de 17.500.000 pesos. Por este dinero fue a parar a manos de funcionarios y gobernantes, no fue a parar a la escuela, no fue a parar a los maestros, y continuó el abandono de las instituciones educacionales. Sin embargo, hubo una realidad que resulta imposible de negar: la responsabilidad y complicidad del primer mandatario con la impunidad, la corrupción, el granterismo y la masacre. El proteger y respaldar desde el poder a los más connotados representantes de estas lacras que resultaron ser sus más allegados colaboradores. El caso de José Manuel Alemán, alias El Bicho, fue el más sonado y escandaloso. El Bicho fue una figura que hizo carrera a la sombra de su padre, general Mambí, José Braulio Alemán. Fue secretario de Instrucción Pública en el gobierno de Machado y posteriormente se afilió a la ABC para conservar su puesto en el gobierno de Batista de 1940 al 44. Se convirtió en la eminencia gris de Anselmo Aliegro, ministro de Educación, gracias a los fraudes y robos que cometió a cuenta del famoso inciso K. Tras el triunfo de Grau se pasó al autenticismo y se hizo favorito de Palacio, en especial de la primera dama, Paulina Alsina de Grau. Era conocido por todos en la época que Paulina se beneficiaba de los negocios sucios de Alemán y de Florentino Martínez, el hermano del ex jefe del servicio secreto del Palacio Presidencial. Armando Enrique Rivera comentó años después ante el órgano de instrucción de la seguridad del Estado el modus operandi. El ministro de Educación alemán lo utilizaba para enviarle mensualmente a la primera dama unos 300.000 pesos en efectivo por concepto de botellas y más de 1.000.000 todos los fines de año. Por su parte, yo les pido por favor que se detengan un momento aquí lo que estoy diciendo. Estamos hablando de la época. Mensualmente este hombre le entregaba a la primera dama 300.000 pesos de la época en efectivo. Ustedes saben que es por el concepto de la botella, tú sabes qué cosas eso son, por el concepto de cargos públicos que ella no ejercía. O sea, eso eran personas que estaban en las nóminas de los ministerios, en las nóminas de los centros de trabajo, pero que nunca iban a hacer, lo único que recibían era el salario. Eso se llamaba botella. Y más de 1.000.000 todos los fines de año. O sea, cada fin de año le entregaban 1.000.000 de pesos de la época. Por su parte, Florentino Martínez le remitía cada semana entre 80.000 y 100.000 pesos mientras estuvo al frente de la renta de la lotería. Cuando pasó al Ministerio de Hacienda, la cifra oscilaba entre 50 y 80.000, sin contar los regalos de fin de año que ascendían a más de $500.000. Todo este negocio le permitió a Enríquez hacerse de una fortuna que al finalizar el gobierno de la cubanidad, como le decía este señor, era superior a los 4 millones de pesos, por lo cual, según su cálculo, la amasada por Paulina debió superar los 20 millones de pesos. El Congreso de la República hizo varios intentos por pedir explicaciones de sus actos a los ministros que se sospechaba defraudaban al Estado. El 29 de octubre del 46, Florentino Martínez tuvo que responder a la interpelación. Ahí me están llamando por teléfono, está Gilo llamándome por teléfono, voy a tener que plancharlo, porque estamos aquí, seguro como el programa se va a darse cuenta que lo estoy liquidando para poder seguir con el programa. Bueno, como le decía, varias veces el Congreso intentó, de alguna manera, que esta gente explicara lo que estaba ocurriendo. Que este hombre, el corrupto José Manuel Alemán, rindiera cuenta de lo que estaba pasando y todos estos funcionarios cercanos al ministro. Y esta gente, el día que se iba a discutir este asunto, el día que tenía que responder a la interpelación del Congreso, 29 de octubre del 46, Florentino Martínez, por sus negocios turbios en la lotería y los fondos del Ministerio de Hacienda destinados a obras públicas, por supuesto que no asistió. Y el 20 de noviembre le tocaba el turno a José Manuel Alemán. Pero esto no llegó a discutirse, porque algunos funcionarios, escuchen esto, y empleados cercanos del ministro, concurrieron al Capitolio armados de ametralladoras y pistolas. Días después, la cúpula del Partido Republicano, coalidada en el poder con el Partido Auténtico, se puso de acuerdo con Grau y le garantizó que sus senadores no apoyarían la moción contra Alemán. Fue así. El 3 de diciembre del 46, esa iniciativa fue rechazada por 22
votos contra 19. Meses más tarde, el clamor popular contra los desfalcos del ministro alemán y el de Comercio, César Casa, porque estamos hablando de los ministros, era tan generalizado que los partidos políticos, por diferentes razones, hicieron suyo el reclamo. Y el 7 de abril del 47 el Senado votó a favor de 2 mociones presentadas interpelando a ambos funcionarios. El 21 de abril, grupos canteriles del Ministerio de Educación, oigan ustedes, grupos canteriles del Ministerio de Educación la emprendieron a tiros contra el local del Senado. Ante la no presentación de Casas al Congreso y la segura ausencia de José Manuel Alemán, Eduardo Chivas y otros senadores presentaron otra moción firmada por la mayoría de condena al gobierno y de desconfianza contra todo el gabinete de Grau San Martín, cuya dimisión se demandaba en un plazo de 48 horas, pero que nunca llegó a discutirse. Una jugada realizada por Grau lo impidió. El Consejo de Ministros renunció en pleno, tras lo cual el presidente designó como titulares a los subsecretarios de cada departamento. La renuncia del gobierno fue una argucia política constitucional de este presidente para impedir que se ventilaran públicamente las acusaciones contra sus ministros, más que cuestionados, que utilizaban maniobras que sin duda delataban el intríngulis de su trabajo, como podemos decir, de la enorme corrupción que imperaba en el gobierno de Grau San Martín. Y algunos de los que fueron incorporados, que ocupaban segundos puestos en el ministerio, eran tan corruptos o más ladrones que los mismos, o habían participado directamente en toda esta gran fiesta de corrupción. Y algunos de estos colaboradores, que fueron en ese momento cesanteados, regresaron de nuevo a ocupar cargos. Entre ellos, bueno, José Manuel Alemán, el ministro de Educación. Y así, estamos hablando, señores, de un robo campante. Por ejemplo, la causa 82, abierta por el senador Pelayo Cuervo en 1949, explicaba que el monto total de las defraudaciones hechas al Estado por el gobierno sumaba unos 174.241.840 pesos, y culpaba a Alemán como el principal estafador y a Grau San Martín como el máximo responsable. Varias denuncias e investigaciones vieron la luz a raíz de estos hechos. Grau San Martín confesó que hizo uso de los fondos del Estado para la campaña electoral de Pío Socarrás. Óyeme, ¿de qué elemento estamos hablando? O sea, el presidente Grau San Martín confesó que había usado los fondos del Estado para la campaña electoral de Pío Socarrás. Me siento responsable de la elección de Pío y no de aquí mi responsabilidad de lo que hubo que realizarse, aún en detrimento de la hacienda pública, para que Pío fuera elegido, porque Pío es el continuador de la idea política del autenticismo. O sea que la justificación está a partir de estas palabras. Y ahí está, las declaraciones. Debemos buscar en la historia de Cuba todas las cosas que se denunciaron sobre estos ministros del autenticismo que acabaron. Por ejemplo, un reportaje de Bohemia que reveló que de simple funcionario del Ministerio de Educación, Alemán se hizo en pocos años de las siguientes propiedades: el Mío Castelo, su fastuosa residencia en Miami Beach; la Ansel Corporation, una sociedad poseedora de numerosos edificios de apartamentos y hoteles en la Florida, así como el Estadio de Miami y el Cayo Vizcaíno, cercano a esa ciudad; la Cánova, una empresa inmobiliaria con varias propiedades en la Florida; la Línea Cuban Aeropostal, una compañía urbanizadora con grandes extensiones de terreno en lo que sería el reparto Bahía, al este de La Habana, el Central, Portugalete, varias fincas de cultivo en la antigua provincia de Pinar del Río, en las proximidades de Huine, el Club Marianao de la Liga Profesional de Béisbol de Cuba, una residencia en el reparto Coli de La Habana y la finca América en Calabazal. ¿Creen ustedes que a estos señores, a este señor, se le puede devolver las propiedades confiscadas? ¿Creen ustedes realmente que este hombre y los hombres como él, todos estos ministros corruptos del autenticismo, tienen derecho a reclamar estas propiedades que le fueron confiscadas? Propiedades malavidas, punibles. Pues claro que no. No estamos hablando de personas que levantaron una fortuna con el sudor de su frente. No estamos hablando de la gente que trabajó y se hizo un negocio. Estamos hablando de esta gente que robaron a diestra y siniestra el erario público
que se hicieron millonarios metiendo las manos en el Tesoro Nacional, metiendo las manos en el dinero de la nación. Voy a citar a un periodista que no era necesariamente un hombre de izquierda para nada, era un hombre de derecha. Voy a citar a Jorge Mañás y voy a leer una cita de un escrito de Mañás que resumió, podríamos decir así, el sentir de su generación. Decía Jorge Mañás: toda esa banalidad increíble cuyos resortes maestros el comentario público sitúa muy cerca del presidente, toda esa incurria hacia los menesteres esenciales de la nación, toda esa indiferencia criminal hacia una gran oportunidad histórica de echar a Cuba hacia adelante, todo ese abandono de autoridad con que Grau se hizo tolerar por los suyos una avidez morbosa de poderes decisivos y un providencialismo espurio, toda esa anarquía presidida de discursos caóticos y de maquiavelismos melíflugos, toda esa demagogia a costa del trabajo responsable, todo el descoco de los trueques y la frivolidad inaudita de la invasión a Santo Domingo, todo ese concurso de favoritismos y de inexias, todo lo que la nación ha perdido durante estos 4 años de modo general, sobre todo en el decoro, decía Mañás, eso es lo que no podemos perdonar al doctor Grau San Martín. A lo que Eduardo Chivas adicionó: el doctor Grau San Martín, porque nos jugamos muchas veces la vida, nos ha engañado inicuamente. Creíamos que era el apóstol de la Revolución Cubana y resultó el apóstol de la simulación, del robo y de la bolsa negra. En 1952, Batista volvió a presentarse como candidato para las elecciones presidenciales previstas para ese año. Sin embargo, estaba claro que él no iba a ganar esas elecciones, estaba claro que de ninguna manera él podía derrotar al partido de Eduardo Chivas, no podía de ninguna manera derrotar al partido ortodoxo y dar golpe de Estado, que derroca a Carlos Prío Socarrá, que también acabó con la quinta y con los mangos. Cuentan los chismes que cuando, y eso ya entra en el terreno oral, de la tradición oral, que cuando Prío llegó al Palacio Presidencial siendo presidente, hasta los cubiertos del palacio se le habían robado la gente de Grau San Martín. Pero bueno, Batista da el golpe de Estado, abole la Constitución del 40, suspende libertades políticas, entre ellas el derecho a la huelga, salía con los ricos terratenientes de la isla que poseen las más grandes plantaciones de caña de azúcar y se pone al frente de una compañía, de una economía que se encontraba estancada, con una brecha que su gobierno amplió aún más entre ricos y pobres. Gobierno represivo, que se enriquecieron él y sus más cercanos atletas con las riquezas de Cuba, con el dinero del pueblo. Era un hombre que controlaba los negocios de la droga, la prostitución y el juego en La Habana, como capo de la mafia que era. Hay varios escándalos del gobierno de Prío, o sea, el hombre que da continuidad a Grau San Martín. Vamos a ver un momento a Prío, porque bueno, un poco que me adelanté. O sea, Grau, por supuesto, dejó el gobierno en candela, después de haberse robado todo lo que pudo, hasta los cubiertos del palacio. O sea, el gobierno de Prío utilizó también dinero de la botella para pagar a Ganter. Ahí en este sí le corresponde a Policarpo Soler, Orlando León Lemos, que se dedicaban a asesinar a dirigentes obreros estudiantiles y campesinos. Además, pagarle salario a personas que no eran dirigentes obreros espurios, pagándole a falsos dirigentes para dividir el movimiento obrero y sindical. Hubo un acto de corrupción muy famoso de la época de su gobierno, que fue un escándalo ocurrido en el 49 cuando Antonio Prío, que ocupaba el cargo de ministro de Hacienda en el gobierno de su hermano, ordenó quemar 39 millones de pesos recogidos de la circulación por estar deteriorados. Sin embargo, en lugar de los billetes en mal estado, lo que quemaron fueron paquetes de papeles, lo cual fue comprobado por funcionarios de la Tesorería Nacional, que se dieron cuenta que la serie y los números de los billetes que supuestamente debían estar quemados no eran así, que era papel lo que se había quemado. El 10 de marzo del 52 fue derrocado por un golpe de Estado protagonizado por Fulgencio Batista. Para justificar su golpe, Batista alegó que Prío tenía sumido el país en la bancarrota, cosa que era verdad.
donde las drogas y el juego eran elementos habituales en el diario acontecer de Cuba. Batista, en gesto de agradecimiento a su amigo Miguel Lanqui, lo contactó y le ofreció una especie de salario anual de $25,000 americanos como ministro no oficial de apuestas. ¿Están escuchando esto? Al contrario de la licencia de juego en Las Vegas, en Cuba nadie averiguaba de dónde salía el dinero. No se debe olvidar que por concepto de casas de juego, apuestas clandestinas y otras manifestaciones de esta naturaleza, a la oficina de gobierno de Batista entraban mensualmente 730,000 pesos. Las aerovías Q empezaron a operar en los aeropuertos militares utilizando combustible, piezas de repuesto, y los pilotos de la Fuerza Aérea Cubana, todo bajo el consentimiento del presidente Ramón Grau San Martín. Estas aerovías realizaban un vuelo semanal que comprendía La Habana, Camagüey, Barranquilla, Bogotá, y en ello se transportaba el polvo desde un potente laboratorio en Medellín hasta las manos que lo distribuían, dirigidas por el mafioso Santos Traficantes Padre. El negocio del juego, vamos a llegar hasta atrás porque no solamente era Batista, vamos a dar un salto un poquito para atrás. El escándalo del juego y sus beneficios para el periodo del 33 al 58 ascendía a 100 millones entre la charada, la bolita y la lotería. Se perdían las monedas en los traganíqueles en los cafés y los billetes se fumaban miles de dólares en el tapete verde de la ruleta, controlada por los grupos de lampa mafiosa norteamericana, comandados por Miguel Lanqui. Jamás en la historia de la nación cubana se había visto algo parecido. Nunca se había visto al Estado comprometido de esa manera en las actividades de los mafiosos. Una de las formas magistrales de lucrar y en las que desaparecía el dinero la constituían las 10.000 máquinas tragamonedas existentes en Cuba, incluso las que dispensaban pequeñas cantidades. Estas solas contribuían con más de $1 millón al régimen y sus acólitos. Esta actividad estaba a cargo del considerado hermano político batista Roberto Fernández y Miranda, que ostentaba cargos políticos como uno de los generales del ejército y director de deportes. No siendo suficiente, Fernández además lucraba con los parquímetros de La Habana, los que aportaban cifras para nada despreciables. Otro ejemplo de la fuga de capitales lo constituían los materiales importados para los hoteles en construcción. Estos aumentaron considerablemente y los contratistas cubanos gastaban más de lo que debían. Por otra parte, se estimaba que detrás de los $25,000 necesarios para conseguir una licencia de juego, era necesario además un soborno a políticos corruptos e incluir algunos pagos periódicos a otros funcionarios. Cuando los más de 12 hoteles y más de 9 casinos pensados y fundados por Miguel Lanqui fueron concluidos en 1958, ya Cuba se situaba como uno de los más importantes centros de la delincuencia internacional. Batista, por su parte, empezó inmediatamente a cobrar sus ganancias. Todas las noches, el hombre de la maleta, que todos creen que era Eugenio Menéndez, que era también conocido como el hombre misterioso del juego, cobraba el 10% de los intereses de los centros de juego y recreación de Santos Traficantes, JR, del Cabaret Sanssouci y los hoteles Sevilla, Biltmore, Comodoro, Deauville y Capri. Este último que en fachada pública era propiedad del actor estadounidense George Raft. En octubre del 60, Fidel culminó con contundentes decisiones un serio proceso de nacionalización y quedaron prohibidas las apuestas. Esta medida afectó especialmente las ganancias de Miguel Lanqui, que perdió un estimado de $7 millones. Esta era la Cuba. Esta era la Cuba, esta fantástica, de la que habla la contrarrevolución cubana. Y mucha de esta gente vinculada a estos negocios aparecen hoy en las listas de reclamantes de la ley Herberto, que aspiran a utilizar la ley Herberto para recuperar los bienes que le fueron confiscados por el gobierno cubano. En nombre de estas cosas se castiga muchas veces a las compañías extranjeras y se trata de impedir por todos los medios que los inversionistas extranjeros inviertan dinero en la economía cubana. En nombre de esta gente se hacen barbaridades contra Cuba. En nombre de esta gente se trata de poner de rodillas al pueblo cubano. Bueno, señores, yo quería aumentar de alguna manera los elementos. Quería argumentar un poco más. Porque alguna gente me hizo preguntas. Bueno, alguna me dijo si yo estaba de acuerdo con que su papá le hubieran quitado la bodega. Yo no estoy hablando de eso, repito. Yo no estoy hablando de la persona que obtuvo su dinero de manera bien habida.
que le fue nacionalizado su negocio o abandonó el país, se fue de Cuba. La ley contemplaba también a las personas la confiscación en el caso de las personas que se dedicaban a actividades contrarrevolucionarias, que utilizaron su negocio para realizar actividades, financiar actividades terroristas contra Cuba. Acuérdense que Cuba era un país que estaba realmente en guerra. O sea, en el Escambray, en muchas montañas de Cuba, habían cientos de bandas contrarrevolucionarias financiadas por el gobierno de Estados Unidos. En la época en que Cuba se cometieron montones de atentados terroristas, donde hay una guerra que incluyó todos los sectores, todos, guerra bacteriológica, guerra, terrorismo, bombas, agresiones militares, desembarco, tines de infiltración. O sea, Cuba estaba realmente en una guerra. Y en esas circunstancias se confiscaron propiedades de personas de este tipo, que financiaban el terrorismo, que financiaban las actividades de estos grupos con sus negocios. Y es cierto que le fueron confiscadas sus bienes. Y hubo gente que sencillamente abandonó el país definitivamente. Todos abandonan el país definitivamente y que bueno, la ley que se hace en esos años estipulaba que perdían esa propiedad al marcharse definitivamente del país. Y en bien público, cuando esa ley se amparaba en el bien público, eso pasaba a propiedad del Estado cubano y pasaba, por supuesto, a personas que necesitaban, cuando se trataba de una vivienda, una casa, de una propiedad de ese tipo, o de tierras que se repartieron a los campesinos, en un acto de justicia con el que la Revolución Cubana cumplió, que estaba más que prometido, que incluso se había incluido en la Constitución del 40 el fin de los grandes latifundios, que muchas veces eran enormes extensiones de tierra que ni siquiera eran utilizadas a cabalidad por sus dueños. Y eso, por supuesto, tiene esas características. Ahora, en nombre de esta gente que aparecen en los listados de los reclamantes, ¿qué se le va a pedir al pueblo cubano? Que le devolvemos lo que ya se habían robado. O sea, quieren volver a robarle al pueblo cubano, quieren volver a estafar al pueblo cubano, quieren volver a meter las manos en los bolsillos de la gente más humilde de este país. De eso se trata. De esto se trata la ley Gilberto. Como se trata también de impedir, repito, las inversiones extranjeras. O sea, la importancia que tiene el dinero de los inversionistas extranjeros para desarrollar la economía cubana. Señores, creo que es un tema que hemos tratado en los últimos programas. Llevamos varios programas hablando del bloqueo. Yo siempre les pido a la gente que por favor, cuando hablen de bloqueo, que busquen cosas nuevas. Porque ya hemos dicho muchas veces que el bloqueo es criminal. Ya hemos dicho montones de veces que el bloqueo es salvaje, que viola los derechos humanos de los cubanos. Lo vamos a seguir repitiendo porque es la mayor violación de los derechos humanos de todo un pueblo. El bloqueo, la guerra económica contra Cuba, es la mayor violación de los derechos humanos de los cubanos. Eso es una verdad. Y lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio. Pero tenemos que buscar otras maneras de llegar a la gente, poniéndole pruebas, que la gente vea de qué se trata estas cosas. Que la gente conozca, que los cubanos conozcan, sobre todo los más jóvenes, de qué se trata. Que no engañen más a la gente con la fábula de la increíble Cuba de los 50. Que los muchachos sepan lo peligroso que era ser joven en los 50. Que sepan que había más de 600.000 desempleados en un país que no llegaba a los 9 millones de habitantes. Que había 10.000 maestros sin empleo. Que había una pobreza en el campo abismal. Que había enormes regiones en el país donde nunca había puesto un pie un médico ni un maestro. Esa era la realidad de este país. Esa era la realidad de Cuba. Por eso fue la revolución. Si estas cosas no hubieran sido así, si Cuba hubiera sido una tacita de oro, no hubiera habido una revolución radical. El pueblo no hubiera apoyado la revolución de Fidel. El pueblo no hubiera apoyado una revolución como la que se hizo. Ni lo hubiera sostenido durante todos estos años. Ni siguiera sosteniéndola y defendiéndola ahora con todo el valor del mundo, a pesar de las enormes dificultades. Porque, señores, ¿qué economía capitalista hubiera resistido una guerra como la que hemos soportado nosotros? A ver, con sinceridad, ¿qué economía capitalista hubiera podido resistir una guerra como la que ha soportado el pueblo cubano? Solamente una enorme fe en el futuro, solamente una acción sin duda a una revolución victoriosa en el poder puede hacer que un pueblo resista durante más de 60 años este tipo de agresión a su bienestar. Ese tipo de agresión al bienestar de sus hijos, de sus nietos, de sus tataranietos.
solamente una fuerte convicción, una fuerte fe en la justeza de la causa que defienden. Bueno, ha sido un placer de nuevo que me hayan acompañado en esta, iba a decir en esta clase de hoy, por poco fue un lapsus mente, le iba a decir que me hayan acompañado en esta clase de hoy, poco lo que yo decía a mis estudiantes, que me hayan acompañado en este programa de la hora de la verdad. Quería notarles sobre una cosa por ahí. Ustedes saben que me enteré, porque estas cosas pasan. Al final uno siempre se entera de las cosas. De que no fue necesariamente el gobierno americano que me censuró la cuenta en Facebook. Pero bueno, eso lo voy a dejar para algún otro momento, cuando podamos dilucidar con claridad quién realmente fue el que contribuyó a que me censuraran a mí la cuenta en Facebook. Porque estaba convencido que había sido una artimaña, como otra vez se había ocurrido del gobierno estadounidense, pero me he enterado de que no fue así, de que fue una campaña de algunas personas para que me cerraran Facebook. Es un acto deleznable, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, a ellos que son felices. Tengo una cuenta nueva en Facebook, tengo un perfil nuevo en Facebook, de ahí seguimos en combate, defendiendo la revolución, que es nuestro único objetivo. Nosotros no tenemos bando, mi único bando es el bando de Fidel. Yo no pertenezco a ningún grupo, mi único grupo al que pertenezco es al grupo de Fidel. Y mi partido, hace mucho tiempo que estoy en el Partido Comunista. No pertenezco a ninguna facción, no pertenezco a ningún grupo, no me afilio a ninguna campaña ajena a los intereses del gobierno revolucionario en Cuba, del gobierno que el pueblo cubano defiende y en cual cree la inmensa mayoría de la gente, a pesar de todo lo que hemos pasado. Porque sin duda hay personas que cuando aprieta el cinto, su fe se les agua a los pies. Hay gente que tiene una fe enorme hasta que le tocan el zapato. Cuando le pisan el calcañar, comienza a flaquearle la fe. Y en esta época de vacío, en esta época donde el hombre frívolo del capitalismo, voy a decir el hombre y la mujer frívolo y frívola del capitalismo, impera sobre la faz de la tierra, como imperaban aquellos placatanes de los muñequitos de Hernán, cuando la furia de los placatanes imperaban sobre la faz de la tierra. Y hoy impera el hombre frívolo sobre la faz de la tierra, este hombre desprovisto de todo, que es capaz de seguir y enaltecer íconos que no lo son, y decir las cosas más increíbles del mundo, de personas que no merecen para nada que sean adornados con valores que no le pertenecen, personas que no merecen que le atribuyan valores que no le pertenecen. Pero bueno, seguimos en la pelea, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir defendiendo la revolución cubana, que es nuestro centro de nuestra vida, defender a Cuba, defender este sueño de una Cuba próspera, sustentable, que pueda brindar a nuestros hijos un mundo mucho mejor que el que se vislumbra en los alrededores de esta isla. Y en este mundo donde la verdad se ha convertido en la mayor perseguida de todas, o sea, la verdad es una especie de prisionera política. Así que, señor, muchísimas gracias por acompañarme en este programa. Muchas gracias por todos los que siguen este espacio. Somos cada vez más y todos son muy fieles al programa, se han mantenido fieles al programa, comparten, comentan, acompañan este sueño del canal de las Memorias de Daniel. Un gran abrazo, queridos amigos, nos vemos el próximo programa, el próximo Café con Daniel. Vamos a hablar cómo se construye un caballo de Troya, cómo se construye un golpe suave, cómo se construye un líder, cómo se fabrica un líder. Porque se está acercando ya la fecha de la denuncia de las razones de Cuba. O sea, vamos a cumplir 12 años, parece que fue ayer,
como se van a cumplir 12 años de las razones de Cuba, vamos a dedicar un programa a recordar cómo se fabrica un líder. Y esa va a ser la razón del próximo Café con Daniel. Nos vemos, queridos amigos, un abrazo. Fuerza al pueblo brasileño. Estamos seguros que triunfará sobre los intentos de la derecha. Atentos todos a lo que ocurre en nuestro continente y que nos afecta, por supuesto, directamente a nosotros. Este ha sido Raúl Antonio Capote, en la hora de la verdad, desde Cuba, territorio libre en América. Hemos demostrado que podemos sobrevivir, vivir y progresar, y todo lo que aquí se muestra hoy es una expresión de un progreso sin paralelo en la historia. No se progresa solo produciendo automóviles, se progresa desarrollando inteligencia, impartiendo conocimiento, creando cultura, atendiendo a los seres humanos como deben ser atendidos, y que es el secreto de la enorme fuerza de nuestra revolución